vamos a aprovechar este día en el cual ya está cerrando prácticamente el año hábil. Queda un día el lunes que viene, pero prácticamente está cerrando para todos el año hábil. Y vamos a tratar de proyectar el 2020. Vamos a frotar la bola de cristal, como hacen de alguna manera los que casi adivinan, o tratan de adivinar el futuro, porque es muy difícil proyectar, sobre todo en materia económica, cuando hay todavía tantas cosas abiertas. Pero vamos a tratar de ver un poco cuáles son los principales pronósticos de lo que puede pasar con el dólar, con la inflación, con los salarios y con el crecimiento o no de la economía en el 2020, el primer año de la gestión de Alberto Fernández. Sin duda, ese primer año de la gestión de Alberto Fernández, que comienza la semana que viene, va a estar muy determinado por lo que pase en los próximos 3 meses. Va a ser clave en los próximos 3 meses que define la política económica de Alberto Fernández, que ya ha puesto sobre la mesa un ajuste muy fuerte en términos fiscales, que ya ha puesto también en parte de la sociedad un mayor ingreso. A partir de hoy se empieza a pagar los bonos de 5.000 pesos para los jubilados con la mínima y los que cobran la UH, y que todavía tiene abierta el gran capítulo de la renegociación de la deuda, que se va a hacer contrarreloj. Ya a partir del 3 de enero empieza con toda la renegociación de la deuda. De alguna manera, a partir de fines de la semana que viene, cierran la etapa de la propuesta de los acreedores y van a fondo tratando contrarreloj de que Argentina no caiga en default, en cesación de pagos. Mientras tanto, se van pagando los vencimientos de la deuda, y eso va a definir en buena medida qué pase con el resto de la economía y sobre todo con la economía real del primer año de Alberto Fernández. Pero fíjense justamente en términos de ordenar, y ahora vamos a ver algunos números de las principales consultoras económicas, y vamos a discutirlo acá, cuáles son los determinantes del 2020, ¿no? Un 2020 que va a tener, si tienen motores que se enciendan en la economía, el consumo y el crédito como los dos principales motores de la economía. El consumo, porque Alberto Fernández apuesta a reconstituir de alguna manera el ingreso de sectores sociales medios bajos y bajos que no tienen capacidad de ahorro, y la apuesta es que rápidamente los ingresos que se están volcando a partir del día de hoy se traduzcan en un mayor consumo. Y el crédito, porque hay un proceso con el cepo cambiario y ya no hay riesgo, digamos, de corrida al dólar, porque nadie puede comprar dólares. Está vedada la compra de dólares, $200 por mes, con un recargo del 30%, a un dólar de 82 pesos. Y entonces empieza a bajar fuerte la tasa de interés de referencia del Banco Central, y la apuesta es que eso se traduzca en mayor crédito. Un crédito que viene totalmente derrumbado. En el último año y medio ha caído 40% el crédito en términos reales, para tarjeta de crédito, para consumo personal, para empresas. La idea es que eso empiece a recuperarse a partir de una baja fuerte de las tasas de interés, incluso por debajo de la inflación. Y ver si esos motorcitos, que tampoco se van a encender de manera muy importante, sino que se van a encender tenuemente, empiezan a traccionar la economía, una economía que lleva 19 meses prácticamente de caída, a ver si empieza a salir del fondo del pozo. Insisto, para que el consumo se reactive, además del crédito, es clave que los salarios le ganen a la inflación, y eso todavía no está claro. Salarios que han perdido en el último año y medio 20% de su poder de compra. Es decir, hay un derrumbe del poder de compra salarial, por eso hay un derrumbe en los últimos 19 meses del consumo. ¿Qué tiene a favor en el semáforo que está en verde para que efectivamente se puedan encender los motores del consumo y del crédito, impulsando o sustentando al consumo? Bueno, el congelamiento de tarifas por 6 meses, no solamente de luz y gas en el área metropolitana, sino también, hoy nos enteramos,
del transporte, no va a haber aumentos por los próximos 6 meses, ni de colectivos, ni de trenes, y vamos a ver después qué pasa con los subtes, pero la idea también es que no haya aumentos de subte. Bueno, el congelamiento de tarifas públicas, luz, gas y transporte por los próximos 6 meses va a generar que haya mayor ingreso disponible para el consumo en las familias. Si no se destina una parte creciente del ingreso a pagar aumentos de tarifas por los próximos 6 meses, porque eso está congelado, bueno, parte del ingreso familiar va a estar disponible para consumo. ¿Cuál es otra variable que puede impulsar el consumo? Bueno, el dólar oficial totalmente controlado en los próximos 6 meses. Acá hay un cepo cambiario muy fuerte. Ese cepo cambiario lo que genera es que más allá del saldo de la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, y ese saldo es hoy fuertemente positivo, es decir, Argentina exporta más de lo que importa y eso genera que ingresen dólares genuinos al país. Del lado de la demanda nadie puede comprar dólares. El único que puede comprar dólares es el Banco Central, con eso acumula los dólares y el Banco Central regula totalmente el dólar oficial. Si el dólar oficial va a seguir subiendo lentamente o si el dólar oficial va a estar como estuvo en las últimas semanas, prácticamente clavado en 63 pesos, lo va a determinar el Banco Central. Este ancla del dólar oficial totalmente controlado es otro elemento para tratar de reactivar el consumo en el corto plazo, con un dólar más o menos planchado y la idea de que eso te mantiene más o menos en caja la inflación, hay chance de que se encienda el motor del consumo. Y finalmente lo que va a determinar si este motor se va a poder encender o no, el del consumo en el corto plazo junto con el crédito, son las mejoras de ingresos a sectores bajos a través de la jubilación mínima. Hoy se está pagando ya los 5.000 pesos el bono que se paga en diciembre y también se va a pagar en enero para 5 millones de jubilados que cobran la mínima. El bono de 2.000 pesos para los que cobran 4 millones de perceptores de la asignación universal por hijo, también en diciembre y también en enero. Y los subsidios del plan de lucha contra el hambre, que son unos 100.000 millones de pesos, que va a estar en su totalidad hacia mayo desplegado para los que ya cobran la UH, pero están en situación todavía más vulnerable. Hay que ver si este paquetito, por ahora muy módico, muy modesto, pro consumo de sectores que no tienen ninguna capacidad de ahorro y que todo lo que cobren lo van a destinar al consumo, enciende levemente en el corto plazo, en los próximos meses, el motorcito del consumo. Bueno, ¿cuáles son las claves? Las dos claves para determinar si efectivamente esto ocurre en los próximos meses o no. Bueno, una clave, sin duda, más allá de que estás poniendo un poquito de plata en el corto plazo, los jubilados de la mínima y los que cobran la UH, y que estás aflojando con las tasas de interés para que vuelva el crédito al sector privado, ahora 12, tarjetas de crédito, créditos personales también para empresas, la clave 1 va a ser el rango de aumentos salariales y acuerdos de precio que todavía está pendiente. Hoy a las 4 de la tarde hay una reunión importante, Alberto Fernández, empresarios, sindicalistas, para definir ¿qué? Para definir el aumento por decreto que Alberto Fernández va a motorizar en los próximos días en el sector privado. Es decir, ahí tiene que haber un preacuerdo con sindicalistas y empresarios porque se va a definir en las próximas semanas por decreto aumentos que, ahora lo vamos a discutir, pueden estar entre 6.000 y 9.000 pesos que se incorporen al salario a cuenta de paritarias y que eso reactive anticipando, con paritarias que obviamente no están totalmente abiertas y están lejos de cerrarse, anticipando una recomposición de ingresos en los sectores asalariados. Pero atención, que esto todavía está verde, se va a definir hoy el monto de efectivamente el aumento por decreto que va a disponer Alberto Fernández. Esto en principio iría a los sectores, si se quiere, de escalas salariales inferiores. Hay que ver si va a alcanzar también a sectores medios o más altos de escalas salariales,
pero atención que todavía está muy verde el acuerdo de precios, el famoso pacto social, y esto es muy importante, ahora lo vamos a ver, porque no vaya a ser que estés poniendo plata en un bolsillo y esa plata se vaya en mayor aumento de precios y vaya a salir del otro bolsillo porque se te aceleró la inflación. La segunda clave, sin duda, que va a definir el 2020, el primer año de gestión de Alberto Fernández, es la renegociación de la deuda con los acreedores. Y la premisa del gobierno de no caer en default, el gobierno ha hecho todo un paquete, un ajustazo fiscal muy grande, se ha garantizado la caja fiscal, se ha garantizado la caja de dólares, acá el único que puede comprar dólares es el Banco Central y está recomponiendo reservas. ¿Para qué? Para pagar la deuda. Y por eso los únicos que por ahora están festejando y aplaudiendo de pie son los acreedores de la Argentina. Los bonos de la deuda argentina en las últimas semanas han subido muy fuertemente porque existe la percepción de que Alberto Fernández va a tener la caja ordenada de pesos y de dólares para encarar la renegociación de la deuda. Y mientras tanto va pagando los vencimientos de deuda en pesos y en dólares. Atención que hoy hay un vencimiento importante de deuda en dólares que se va a pagar con las reservas del Banco Central, de los bonos grandes, que hay que pagar sí o sí para no caer en default. Por ejemplo, hay un vencimiento de cupón del bono centenario, del bono que emitió Luis Caputo, del bono a 100 años, una cosa ridícula que se emitió en el gobierno anterior para mostrar que Argentina podía acceder al mercado financiero internacional incluso con bonos a 100 años. Bueno, ahora hay que pagar los intereses en dólares, hoy se van a pagar. Y la deuda en pesos, parte se va a pagar emitiendo pesos desde el Banco Central, parte se va a tratar de refinanciar, como se hizo la semana pasada, emitiendo nuevos bonos en pesos. Pero es clave la renegociación de la deuda y no caer en default para los próximos 3 meses para definir cuál va a ser la economía de Alberto Fernández en el 2020. En general, ahora vamos a ver, las consultoras privadas, los bancos de acá y de afuera, están viendo que ese es el punto fuerte en la hoja de ruta de Alberto Fernández. Es decir, nadie está pensando que Argentina vaya a caer en default en 2020, después sobre todo del paquetazo fiscal, del ajuste que se mandó con la ley de emergencia económica, y eso le podría permitir a Alberto Fernández, si cierra hacia marzo la renegociación de la deuda, pasar a una segunda etapa de su plan económico, que es tratar de cimentar un poco más un plan de reactivación, que es el gran interrogante si hoy está en marcha o no en la Argentina. ¿Cuáles son los riesgos que hay sobre la economía en el cortísimo plazo, en los próximos 3 meses, yo diría? Bueno, la aceleración de la inflación, sin duda, porque todo lo que quiera hacer Alberto Fernández de recomponer ingresos a los sectores de menores recursos es clave que no se le acelere la inflación. Si se le acelera la inflación, una inflación que viene al 4% mensual, si pasa al 5 o 6% mensual, hay un problema muy grave, porque no hay posibilidad de recomponer consumo. Si todo lo que le pones en el bolsillo a los jubilados de la mínima o a la UH, se lo llevan los mayores aumentos de precios. Es fundamental no solamente para la estabilidad de esta economía, sino para el plan económico-político. Alberto Fernández, pegar una curva y salir rápidamente de la recesión, que no se acelere la inflación. Es fundamental que no se amplíe la brecha demasiado con los otros dólares. Ahora vamos a hablar del dólar paralelo, que ya está en 80 pesos y va a estar más alto, pero es fundamental que no esté mucho más alto, que no se dispare a cualquier valor el dólar paralelo, porque si eso ocurre, los que traen dólares empiezan a especular, los exportadores, y no ingresan los dólares, los que tienen que comprar dólares y pueden hacerlo autorizadamente, que son los importadores, adelantan compras, empieza a haber todo un mecanismo de especulación muy nocivo para la economía y además empieza a haber más presiones inflacionarias y amenazan con deshacer cualquier estrategia o cualquier plan que tenga Alberto Fernández. Y finalmente, y clave, y esto lo vamos a discutir ahora, está Gabriel Rubinstein en el programa, el impacto de mayores impuestos. Todos han coincidido que Alberto Fernández, al anunciar la emergencia económica, el mega paquete de suba de impuestos, retenciones, bienes personales, el impuesto del 30%, y al haber suspendido la movilidad previsional y controlar el 60% del gasto público, en marzo se va a saber cuánto le va a dar finalmente a los jubilados que ganan más de la mínima, qué aumento van a tener.
bueno, de alguna manera ha despejado los fantasmas de que la economía argentina podía ir a una hiperinflación si se usaba indiscriminadamente la maquinita de imprimir pesos, o que la Argentina podía ir al default si no controlaba la caja en dólares y no tenía capacidad de pago en estos meses mientras renegociaba con los acreedores privados. Esos fantasmas se han disipado. El interrogante es si los mayores impuestos, que significa sacarle plata del bolsillo de determinados sectores, el campo, clase media alta, sectores altos, y tal vez a un sector de jubilados que ganan más de la mínima, más de 19.000, 20.000 pesos en marzo, si no se les da por lo menos 11,5% de aumento, bueno, atención que eso puede tener también un impacto sobre el consumo, sobre las decisiones de consumo, y puede generar que la economía finalmente no se termine de reactivar. Pronósticos de consultoras privadas para el año que viene. A ver, EcoGo, la de Marina del Poyeto. Claro, acá tenemos la ex consultora de Miguel Bain. Vamos son directamente las más por cada optimistas, uno. Sí. Estas son las más optimistas. Lo que dicen los optimistas en todos los casos es que la economía va a caer entre 1,6 a 1,7%. ¿Y por qué son optimistas? Porque dicen que la economía, la actividad económica se va a empezar a recuperar antes de mitad de año. Eso es lo que la diferencia con los otros. Claro, para tener este número agregado el año que viene de caída, que es la mitad de caída prácticamente de este año, como hay un arrastre estadístico que no vale la pena explicarlo en este momento, esto significa, para tener este número, que la economía está creciendo en algún momento del año que viene. Que la economía está creciendo antes de la mitad del año que viene, empieza a crecer y a salir de la recesión. En todos los casos ven un dólar que va por detrás de la inflación, 82 pesos en el caso de EcoGo, 88 para el JP Morgan, Ecolatina en 83 Este es el dólar oficial, sí. Es el dólar mirame y no me toques, el dólar testimonial minorista, porque si un minorista quiere comprar 200 dólares, el dólar ya está hoy a 82 pesos, que son los 63 más el 30%. Pero es el dólar del comercio exterior. Es el dólar que tiene controlado el Banco Central y que si no sube demasiado, también te modera la inflación. Es el dólar fideo, el dólar que fija gran parte de los precios de los alimentos. Esto dicen que estaría el dólar oficial. Sí, y los optimistas creen que el paralelo va a estar... En diciembre del año que viene. En diciembre, y que el paralelo va a estar, como ahora, 30% arriba. La inflación, fíjate... Que el paralelo estaría arriba de 100. Claro, arriba de 100. Sí. Y el dólar turismo, el dólar solidario, como lo llaman, estaría arriba de 100 a fines de diciembre. Inflación, 36% de EcoGo, 40% del JP Morgan, 41,5% de Ecolatina. Y fíjate, son optimistas también porque creen que los salarios le van a ganar a la inflación. Si Alberto Fernández logra esto, fíjense, que tener 36% el año que viene de inflación, como dice EcoGo, 20 puntos menos de lo que deja Macri, y que los salarios le ganen a la inflación, es un poco lo que hablaba Rubinstein, que es un éxito. Miren de lo que estamos hablando, ¿no? De que la Argentina tiene 36% de inflación, sería un exitazo. Para un primer año de gestión, lograste bajar 20 puntos a la inflación y lograste invertir, que por primera vez en 3 años los salarios le ganen a la inflación y de esa manera se recupere el consumo y te arrastre la salida de la recesión. Bueno, y los pesimistas, vamos a ver a los pesimistas. Sí, tenemos un intermedio y otro pesimista. A ver. Estos son los pronósticos de mitad de tabla, no son ni tan optimistas ni tan pesimistas. El estudio Ferreres, 1,4% de caída, un dólar en 90 pesos, una inflación más alta, 55%, y salarios que están 9 puntos abajo, 54% de aumentos salariales. Fundación Capital de Martín Redrado, 1,8% de caída del PBI. Dólar de 88, inflación del 42 y otra vez salarios que por poco pero siguen perdiendo contra la inflación, y esto los ni tan optimistas es decir, ni tan atención pesimistas. Que este siempre es un dólar que va por debajo de este número de inflación. Claro. Acá estos que son ni optimistas ni pesimistas están hablando de una inflación, bueno, Ferreres de 55% de mantener la inflación de este año, y Redrado que la bajás al 42%. Claro, y en estos casos ven una recuperación económica para después de mitad de año. Claro, porque los salarios prácticamente a lo sumo empatan con la inflación, no logran ganarle a la inflación. Claro. Y los pesimistas, para el año que viene, están hablando, a ver si tenemos ahí los números. Quantum de Daniel Marx, 2,2% de caída. Estos básicamente ven una caída más fuerte, dólar de 96, una inflación del 43
y salarios que también vuelven ¿Y a por estar qué, por por detrás. por qué ven una caída más fuerte de la economía los pesimistas, ¿no? La ex consultora de Lustó, la Quantum, la consultora de Daniel Marx, Claro. que es un hombre que está cercano a la renegociación de la deuda con el gobierno de Alberto Fernández, y analítica de Rodrigo Álvarez y Ricardo Delgado. ¿Por qué? Porque están viendo una inflación que, si bien se desacelera, los salarios quedan nuevamente, por tercer año consecutivo, atrás, varios puntos atrás de la inflación, y eso no te genera la reactivación del consumo y, por ende, una economía que cae nuevamente por tercer año. Ellos lo que ven es que justamente los salarios pierden porque toda esta reforma impositiva, estos aumentos impositivos, lo que van a hacer va a ser, entre otras cosas, golpear a los salarios y no permitir una recuperación del consumo. ¿Cuál sería?